Su esposo asesinó a mi hermano. 5 palabras, dichas por un extraño en medio de la noche. Eleanor Ashford miró al hombre que amaba. 3 años de matrimonio perfecto. ¿Cómo podría ser verdad? Richard era encantador, atento, perfecto. Pero entonces encontró algo que él juró nunca haber visto, escondido entre sus pertenencias más secretas. Y cuando lo confrontó, la forma en que palideció, la forma en que sus ojos cambiaron, Eleanor supo que el extraño no estaba mintiendo. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si ya sientes el peligro, dale like y sígueme. Porque esa noche, Eleanor tuvo que elegir, ignorar lo que descubrió y seguir viviendo la mentira, o buscar la verdad y arriesgar perderlo todo. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El estruendo de la puerta siendo derribada despertó a Eleanor Ashford de un sueño que nunca recordaría. El reloj de la sala marcaba las 11 de la noche cuando el cristal de las ventanas tembló con el impacto. Eleanor se incorporó en la cama, el corazón golpeando contra sus costillas, buscando instintivamente la mano de su esposo. La cama estaba vacía. ¿Richard? Su voz salió más débil de lo que pretendía. Otro golpe, madera astillándose. Voces masculinas gritando en el piso de abajo. Eleanor tomó la bata de seda que colgaba junto a su cama, las manos temblando mientras la anudaba. 3 años de matrimonio perfecto, 3 años de tranquilidad en aquella mansión de campo. Y ahora, ¿qué demonios estaba sucediendo? Salió al pasillo. La escalera principal descendía en espiral hacia el vestíbulo, donde la luz de las velas proyectaba sombras monstruosas contra las paredes de piedra. Voces masculinas resonaban desde abajo, pero no podía distinguir las palabras. «Richard», llamó más fuerte esta vez, comenzando a bajar. Y entonces lo vio. Su esposo estaba en el vestíbulo, todavía vestido con su ropa de cena, el rostro pálido pero compuesto. Frente a él había un hombre que Eleanor nunca había visto, alto, de cabello oscuro despeinado por el viento, ropa de viaje cubierta de polvo. Lo que capturó su atención, sin embargo, fue la pistola en su mano. No apuntaba a Richard todavía, pero estaba allí, inconfundible. Eleanor vuelve a la habitación. La voz de Richard era firme, controlada. La voz que usaba cuando trataba con comerciantes insistentes o sirvientes problemáticos. Pero Eleanor ya estaba a mitad de la escalera, y el extraño había levantado la mirada hacia ella. Tenía ojos oscuros, casi negros bajo la luz de las velas. Ojeras profundas enmarcaban esos ojos, como si no hubiera dormido en días o años. Había algo feroz en su expresión, algo salvaje que la hizo detenerse. «Señora Ashford», dijo el extraño, y su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Lamento despertarla, pero necesita escuchar esto. Su esposo es un asesino». El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «¿Qué? Es un lunático, Eleanor», interrumpió Richard, dando un paso hacia ella con las manos extendidas en gesto apaciguador. «Nunca lo he visto en mi vida. He enviado a buscar a las autoridades. Vuelve arriba donde estarás segura. Mi nombre es Sebastián Logan», continuó el extraño, ignorando a Richard completamente. Sus ojos permanecían fijos en Eleanor. «Hace 3 años, su esposo asesinó a mi hermano, Thomas Lauren, para robar su herencia, y luego usó ese dinero para cortejarla a usted, señora Ashford, para comprar esta mansión, para comprar su vida perfecta». Eleanor se aferró a la barandilla, las piernas súbitamente débiles. «Estás completamente loco», escupió Richard. Su compostura finalmente se quebró, el rostro enrojeciéndose. «¡Guardias!» «¿Dónde demonios están los guardias?» «Los dejé descansando en el jardín», dijo Sebastián, con una sonrisa sin humor. «No están heridos, pero no nos interrumpirán por un tiempo». Bajó lentamente el arma, pero no la guardó. En su lugar, con la mano libre, sacó un fajo de papeles doblados de su abrigo y los arrojó sobre la mesa de mármol del vestíbulo. «Documentos», dijo. «Pruebas, el testamento de mi hermano, que dejaba toda su fortuna a obras de caridad. El testamento falso que apareció después de su muerte, nombrando a su querido amigo Richard Ashford
como único beneficiario. Testimonios de testigos que vieron a ambos discutiendo violentamente 3 días antes de la cacería accidental que terminó. Con la vida de Thomas, se giró hacia Richard y algo peligroso brilló en esos ojos oscuros. 3 años he invertido rastreando cada movimiento tuyo, cada mentira, cada rastro de papel. Y ahora, señor Ashford, ha llegado el momento de que pagues por lo que hiciste. Richard rió. Fue una risa corta, nerviosa. Esto es absurdo. Eleanor, amor, este hombre está claramente perturbado por el dolor. Thomas Laurent fue mi mejor amigo. Su muerte fue una tragedia, pero fue un accidente. El rifle se disparó. Mi hermano era el mejor tirador del condado, interrumpió Sebastián, y su voz se quebró ligeramente en esa frase. Jamás habría cometido un error tan básico como dispararse accidentalmente. Pero tú que apenas podías acertar a un blanco a 10 pasos, de alguna manera tu rifle estaba junto a su cuerpo. ¡Qué conveniente! Eleanor bajó los últimos escalones lentamente, como en trance. Los papeles estaban esparcidos sobre la mesa, algunos cayendo al suelo. Se acercó, las manos temblando, y tomó uno. Era una carta. La letra era elegante, masculina. La fecha, 3 días antes de la muerte de Thomas Laurent. Sebastián, hermano mío, necesito hablar contigo urgentemente. Richard se ha comportado de manera extraña últimamente. Ha preguntado repetidamente sobre mi testamento, sobre mis finanzas. Ayer encontré papeles en mi estudio que no había dejado allí. Estoy comenzando a temer que... No, es ridículo. Somos amigos desde la infancia. Seguramente hay una explicación, pero ven a verme pronto. Por favor. Tu hermano, Thomas. Eleanor levantó la mirada, primero hacia Sebastián, luego hacia su esposo. Richard la miraba, y en ese momento, en ese preciso instante, vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. No el miedo de un hombre inocente enfrentando una acusación injusta, sino el miedo de un hombre cuyo secreto acaba de ser expuesto a la luz. Richard susurró. ¿Es verdad? Eleanor, por supuesto que no es, comenzó él, pero su voz sonaba hueca ahora, desesperada. ¡Míralo!, ordenó Sebastián, y había una urgencia feroz en su tono. Míralo verdaderamente, señora Ashford, y pregúntese cuándo fue la última vez que mencionó a Thomas Laurent. ¿Alguna vez habló de su mejor amigo después de casarse con usted? ¿Alguna vez visitó su tumba? Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho, porque tenía razón. En 3 años de matrimonio, Richard nunca había mencionado a Thomas Laurent, ni una sola vez. Eleanor. Richard dio un paso hacia ella, pero Sebastián levantó nuevamente la pistola. Atrás, advirtió. Los sirvientes habían comenzado a reunirse en las puertas, despertados por el ruido. La señora Dawson, el ama de llaves, estaba en el umbral de la cocina, el rostro blanco de shock. Señora Ashford, dijo Sebastián, y su voz se suavizó ligeramente. Sé que esto debe ser devastador. Sé que amaba a este hombre, pero necesito que vea la verdad. Su esposo no solo asesinó a mi hermano, la usó a usted. Su dote, la fortuna de su padre. ¿Alguna vez se preguntó por qué un hombre de familia noble, súbitamente empobrecida, se interesó tanto en la hija de un comerciante? Eleanor cerró los ojos. Sí, lo había pensado. Claro que lo había pensado. Pero Richard había sido tan encantador, tan atento. Le había dicho que su fortuna no importaba, que era ella quien lo cautivaba. Y ella, tonta e ingenua, le había creído. «Fuera», dijo finalmente. Abrió los ojos y miró directamente a Sebastián. «¡Salga de mi casa!». Sebastián parpadeó, sorprendido. «Señora Ashford». Ahora. Su voz era más firme ahora, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «Ha entrado por la fuerza en mi hogar. Ha amenazado a mi esposo con un arma. Ha hecho acusaciones terribles sin darme tiempo para procesar nada de esto. Váyase, o llamaré a las autoridades yo misma». «Eleanor», comenzó Richard, y había triunfo en su voz. «¿Tú también?», lo cortó ella. Y la sorpresa en su rostro habría sido cómica en otras circunstancias. «Ve a la habitación de huéspedes. No quiero verte esta noche». «¿Qué, Eleanor? Eso es ridículo. Es ridículo que necesite tiempo para...»
Pensar, después de que un hombre irrumpa en nuestra casa acusándote de asesinato. Su voz subió de volumen. Es ridículo que quiera leer estos documentos sin que ambos estén respirando sobre mi hombro. Tomó todos los papeles de la mesa, apretándolos contra su pecho. Ambos, fuera de mi vista. Sebastián la observó durante un largo momento. Luego, lentamente, guardó la pistola en su abrigo. «Tiene mi dirección en esos papeles», dijo en voz baja. «Cuando esté lista para escuchar la verdad completa, venga a buscarme. Pero no tarde demasiado, señora Ashford. Los hombres como su esposo son peligrosos cuando se sienten acorralados». Se dirigió hacia la puerta destrozada. Luego se detuvo y miró hacia atrás. «Y una cosa más. Pregunte a su esposo sobre el anillo. El anillo de sello de mi hermano. Thomas nunca se lo quitaba. Desapareció con su cuerpo. Si es tan inocente, pregunte dónde está ese anillo ahora». Y con eso, Sebastián Laurent desapareció en la noche. Eleanor se quedó allí, en medio de su vestíbulo destrozado, rodeada de sirvientes nerviosos y un esposo que de repente parecía un extraño, sosteniendo papeles que podían destruir su mundo entero. «Eleanor», dijo Richard suavemente acercándose a ella. «Amor mío, sé que esto es...» «No», cortó ella. «No me llames así. No esta noche». Pasó junto a él, dirigiéndose a las escaleras. «Los documentos son falsos», dijo Richard tras ella, desesperación filtrándose en su voz. «Ese hombre está loco de dolor. Inventa conspiraciones donde no las hay. Eleanor, por favor, tienes que creerme». Ella se detuvo a mitad de la escalera. No se giró. «Si son falsos», dijo con voz hueca, «entonces mañana llamaremos a las autoridades y lo demostraremos. Pero esta noche necesito estar sola». Subió el resto de las escaleras y entró en su habitación, cerrando la puerta tras ella. Solo entonces, con las manos temblando violentamente, dejó caer los papeles sobre su escritorio y se permitió sentarse. A través de la ventana, la luna llena iluminaba los jardines. Hermosos, perfectos jardines que su esposo había mandado diseñar con el dinero de su dote. O quizás con el dinero robado de un hombre muerto. Eleanor tomó el primer documento y comenzó a leer. Y con cada palabra, con cada fecha, con cada testimonio, sentía que el mundo que conocía se desmoronaba un poco más. Porque había algo en esos documentos. Algo que sonaba demasiado específico, demasiado detallado para ser mentira. Y recordó la expresión en los ojos de Richard cuando Sebastián lo acusó. No sorpresa, no indignación justa, solo miedo. Eleanor no durmió. Cuando el primer rayo de sol entró por su ventana, ella seguía sentada en su escritorio, rodeada de papeles que ahora conocía casi de memoria. Testimonios de testigos, copias de registros bancarios. El testamento original de Thomas Laurent, dejando su considerable fortuna a 3 instituciones de caridad. Y el segundo testamento, aparecido misteriosamente después de su muerte, nombrando a Richard Ashford como único beneficiario. Ambos firmados por Thomas. Pero el segundo tenía algo extraño. La firma era similar, casi perfecta, pero no idéntica. Eleanor no era experta en grafología, pero había pasado suficiente tiempo revisando las cartas de su padre como para reconocer cuando una firma era forzada. Alguien golpeó suavemente a su puerta. «¿Señora?» Era la voz de Marta, su doncella. «¿Puedo entrar?» Eleanor se frotó los ojos cansados. «Adelante». Marta entró con una bandeja de té y pan tostado, pero su expresión era de preocupación. «Señora, el señor Ashford ha estado caminando frente a su puerta toda la noche. Los sirvientes están inquietos. ¿Qué sucedió anoche?» «Nada que deba preocuparte», mintió Eleanor, aunque sabía que era inútil. Los sirvientes siempre sabían todo. «Marta, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 3 años, señora, desde que usted y el señor se casaron. ¿Y antes de eso?» Marta parpadeó sorprendida. «Trabajaba en Londres, señora, en casa del vizconde Harrington. Vine cuando el señor Ashford me ofreció mejores condiciones». Eleanor asintió lentamente. Todos los sirvientes de la casa habían sido contratados después de su matrimonio. Ninguno había conocido a Richard antes. Conveniente. «Martha, ¿alguna vez escuchaste al señor mencionar a alguien llamado Thomas Laurent?» La doncella frunció el ceño pensando.
No, señora, no que recuerde. ¿Estás segura? ¿Ni una sola vez en 3 años? ¿Segura, señora? Marta dudó. ¿Por qué lo pregunta? ¿Tiene que ver con el hombre de anoche? Los guardias dijeron que mencionó ese nombre. Eleanor se puso de pie, acercándose a la ventana. En el jardín podía ver a Richard caminando por el sendero de grava, las manos en los bolsillos. Desde esta distancia parecía el mismo hombre que había conocido. Guapo, elegante, perfectamente compuesto. Pero ahora, mirándolo, solo podía ver las palabras de Sebastián Laurent. Los hombres como su esposo son peligrosos cuando se sienten acorralados. Marta, dijo lentamente, ¿dónde están las pertenencias personales del señor? Sus cajas, sus papeles viejos. En su estudio, señora. Y algunos baúles en el ático. ¿Por qué? Necesito que me ayudes con algo. Y necesito que no se lo digas a nadie, especialmente no al señor Ashford. ¿Puedes hacer eso por mí? Marta la miró durante un largo momento. Luego asintió. Por supuesto, señora. 1 hora después, Eleanor estaba en el ático de la mansión, rodeada de baúles polvorientos que no se habían abierto desde su llegada a la casa. Marta había conseguido las llaves del llavero del ama de llaves sin despertar sospechas, alegando que la señora quería organizar las decoraciones de invierno. El primer baúl contenía ropa vieja, libros, nada interesante. El segundo tenía documentos financieros de hace años, todos aparentemente en orden. Fue en el tercero donde lo encontró. Al fondo, envuelto en un pañuelo de seda, había un anillo. Eleanor lo sostuvo con manos temblorosas, llevándolo hacia la luz que entraba por la ventana del ático. Era un anillo de sello, pesado, de oro, y grabado en él estaba el escudo de armas de la familia Laurent. «Dios mío», susurró. «¿Señora?» Marta se acercó. «¿Qué es eso?» «Nada», dijo Eleanor rápidamente cerrando su mano alrededor del anillo. «Solo algo viejo. Marta, ¿podrías ir a preparar mi carruaje? Necesito hacer una visita esta tarde». «¿A dónde, señora?» Eleanor recordó la dirección que Sebastián había dejado en sus papeles. Una posada modesta en el pueblo vecino. «A visitar a una antigua amiga», mintió. «No tardaré». Marta la miró con obvia duda, pero asintió. «Como desee, señora». Cuando la doncella se fue, Eleanor se quedó sola en el ático, el anillo quemando en su palma. Había una inscripción en el interior. Acercándolo a la luz, pudo leer las palabras grabadas. «Para Thomas, con amor». Nunca solo. Es él. Sebastián Laurent había regalado este anillo a su hermano, y ahora estaba escondido en el baúl de Richard, entre sus posesiones más privadas. Eleanor sintió náuseas, porque había 2 posibilidades, y ambas eran horribles. O Richard había robado el anillo del cuerpo de su mejor amigo, después de un trágico accidente, o lo había robado después de asesinarlo. Bajó las escaleras del ático con piernas temblorosas, el anillo escondido en el bolsillo de su vestido. Necesitaba hablar con Sebastián Laurent. Necesitaba escuchar toda la historia, cada detalle que no había estado en esos documentos. Pero primero necesitaba enfrentar a su esposo. Lo encontró en su estudio, sentado tras su escritorio de caoba, una copa de brandy en la mano, pese a ser apenas mediodía. Levantó la vista cuando ella entró, y la expresión en su rostro era una que Eleanor conocía bien, encanto calculado. «Eleanor, amor», se puso de pie. «Por favor, siéntate. Necesitamos hablar sobre lo de anoche». Ella no se sentó. «¿Conociste a Thomas Laurent?» Richard parpadeó ante la pregunta directa. «Por supuesto. Era mi mejor amigo. Te lo dije anoche». «¿Y cómo murió?» «Ya te lo dije. Un accidente de casa. Su rifle se disparó mientras...» «¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde estaba el cuerpo?» Eleanor mantuvo su voz firme, aunque por dentro temblaba. «¿En qué parte del bosque? ¿A qué hora del día?» «Eleanor, ¿por qué importa? Porque tu mejor amigo murió hace 3 años, y nunca, ni una sola vez, has hablado de él». Su voz se elevó, quebrándose. «En 3 años de matrimonio nunca visitaste su tumba, nunca mencionaste su nombre, nunca contaste una historia sobre él. ¿Qué clase de mejor amigo hace eso?» Richard dejó su copa lentamente. «Eleanor, estás alterada por las mentiras de ese lunático». «¿Las mentiras?» Eleanor sacó el anillo de su bolsillo y lo arrojó sobre el escritorio.
Rodó antes de detenerse frente a Richard. ¿Es una mentira esto? El color drenó del rostro de su esposo. ¿Dónde encontraste eso? En tu baúl. En el ático, escondido. Eleanor se inclinó sobre el escritorio. Este es el anillo de sello de Thomas Laurent, el que según su hermano nunca se quitaba, el que desapareció con su cuerpo. ¿Por qué lo tienes, Richard? ¿Por qué está escondido entre tus cosas? Richard abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez desde que lo conocía, Eleanor lo vio completamente sin palabras. Me lo dio, dijo finalmente, antes de morir. Me lo dio como recuerdo, en caso de que algo le pasara. ¿Me estás diciendo que tu mejor amigo te dio su anillo familiar, el que nunca se quitaba, por si acaso moría en un accidente de casa rutinario? Eleanor rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Esa es realmente la historia que quieres que crea? Eleanor. No, ella retrocedió, sacudiendo la cabeza. No más mentiras. No más encanto. Solo quiero la verdad, Richard. ¿Mataste a Thomas Laurent? El silencio en el estudio era absoluto. Afuera, Eleanor podía escuchar el canto de los pájaros, el distante sonido de los jardineros trabajando. Todo tan normal, tan perfecto, mientras su mundo se desmoronaba. No, dijo Richard finalmente, y su voz era diferente ahora, más fría, más dura. Claro que no lo maté. Pero Eleanor había estado casada con él durante 3 años. Había aprendido a leer sus expresiones, sus tonos de voz, y sabía con absoluta certeza que estaba mintiendo. Voy a salir, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. No sé cuándo volveré. Eleanor, ¿no puedes simplemente detenerme? Ella se giró en el umbral. ¿Vas a impedírmelo, Richard? ¿Vas a encerrarme? ¿O preferirías que esto se mantuviera civilizado? Algo brilló en los ojos de él, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Eleanor. Ve entonces, dijo suavemente. Pero recuerda algo, amor mío. Eres mi esposa. Legalmente todo lo que tienes me pertenece. Esta casa, tu fortuna, incluso tú misma. Así que puedes ir a visitar al perturbado hermano de Thomas y escuchar sus fantasías. Pero al final del día volverás aquí, porque no tienes otro lugar a donde ir. Eleanor lo miró fijamente, viendo realmente a su esposo por primera vez. No al hombre encantador que la había cortejado, no al esposo atento de los últimos 3 años, sino al hombre detrás de la máscara, frío, calculador y absolutamente despiadado. Veremos, dijo en voz baja y salió del estudio. Marta tenía el carruaje listo, como prometió. Eleanor subió sin decir palabra, dándole al conductor la dirección de la posada. Mientras el carruaje se alejaba de la mansión, Eleanor miró por la ventana y vio a Richard de pie en la puerta principal, observándola partir. Incluso desde la distancia podía sentir el peso de su mirada. Y por primera vez en 3 años de matrimonio sintió miedo de su propio esposo. La posada El Ciervo Blanco era un edificio modesto de 2 pisos, con ventanas pequeñas y paredes de piedra manchadas por la edad. Eleanor dudó antes de bajar del carruaje, consciente de que cruzar ese umbral significaba algo. Un punto de no retorno. ¿Desea que la espere, señora?, preguntó el conductor. Sí, respondió Eleanor. ¿Y si no salgo en 2 horas? Ve a buscar al magistrado. El hombre parpadeó sorprendido, pero asintió. Eleanor entró. El interior olía a cerveza, madera vieja y humo de chimenea. Una mujer robusta detrás del mostrador la miró con curiosidad obvia. No era común que damas de su clase visitaran establecimientos como este. Busco al señor Sebastián Laurent, dijo Eleanor manteniendo la voz firme. Creo que se aloja aquí. Habitación 7, segundo piso, respondió la mujer, señalando las escaleras. Pero señora, no sé si es apropiado que una dama... Gracias, cortó Eleanor, dirigiéndose ya hacia las escaleras. Su corazón latía salvajemente cuando tocó la puerta de la habitación 7. Por un momento nadie respondió, y Eleanor consideró la posibilidad de que Sebastián no estuviera allí, que quizás había huido después de su confrontación de la noche anterior. Entonces la puerta se abrió. Sebastián Laurent lucía peor a la luz del día. Las ojeras eran más profundas, y había una barba de varios días sombreando su mandíbula. Vestía solo camisa y pantalones, sin chaqueta ni chaleco, como si hubiera estado durmiendo, o intentándolo.
Señora Ashford, dijo, y había sorpresa genuina en su voz. No esperaba. Necesito escucharlo todo, interrumpió Eleanor. Cada detalle. La historia completa desde el principio. Y necesito la verdad, señor Loren. No venganza, no suposiciones. Hechos. Sebastián la estudió durante un largo momento. Luego asintió y se hizo a un lado. Pase. La habitación era pequeña, y con apenas una cama, una silla y una mesa cubierta de papeles. Eleanor reconoció algunos. Eran copias de los documentos que había visto la noche anterior, pero había más, mucho más. ¿Quiere sentarse?, ofreció Sebastián, señalando la única silla. Eleanor se sentó, las manos cruzadas sobre su regazo, tratando de aparentar una calma que no sentía. Sebastián se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Mi hermano Thomas, comenzó, y su voz era baja, controlada. Era 7 años mayor que yo. Cuando nuestros padres murieron, yo tenía 15 años. Thomas podría haberme enviado a un internado, haber vivido su vida sin la carga de un hermano adolescente. Pero no lo hizo. Me crió. Me enseñó todo lo que sabía. Era más que mi hermano. Era mi único amigo verdadero. Eleanor vio cómo sus manos se cerraban en puños contra sus brazos. Thomas conoció a Richard Ashford en la universidad. Se hicieron amigos cercanos, o eso creía mi hermano. Yo nunca confié en Ashford. Había algo en sus ojos, algo vacío, pero Thomas era demasiado bueno. Veía lo mejor en las personas. Se apartó de la pared caminando hacia la ventana. Hace 4 años, la familia Ashford cayó en la ruina. Malas inversiones, deudas de juego del padre, no sé todos los detalles, pero Richard perdió todo. Su título no valía nada sin dinero para respaldarlo. Thomas, siendo el amigo leal que era, le ofreció ayuda. Le prestó dinero, le dio trabajo administrando algunas de sus propiedades. Y Richard abusó de esa confianza, dedujo Eleanor. Peor, Sebastián se giró para mirarla. Comenzó a robar. Pequeñas cantidades al principio, pensando que Thomas no lo notaría. Pero mi hermano era meticuloso con sus cuentas. Descubrió el robo. Y en lugar de denunciarlo inmediatamente, porque Thomas era así, le dio una oportunidad a Richard para explicarse. Le dijo que tenían que hablar. La carta que encontré en los documentos, murmuró Eleanor, 3 días antes de su muerte. Exacto. Yo estaba en Londres cuando Thomas escribió esa carta. Llegó a mis manos 2 días después de su muerte. Para entonces ya era demasiado tarde. Sebastián se pasó una mano por el cabello, el gesto cansado. La historia oficial es que hubo un accidente durante una cacería. Thomas y Richard habían salido solos, como hacían a menudo. Según Ashford, Thomas estaba cargando su rifle incorrectamente cuando se disparó. La bala le dio en el pecho. Murió casi instantáneamente. Pero usted no cree eso. Señora Ashford, mi hermano había cazado desde los 12 años. Conocía las armas mejor que nadie. Jamás, y digo jamás, habría cometido un error tan básico. Pero más allá de eso, se acercó a la mesa sacando otro documento. Este es el informe del médico forense. La bala entró desde un ángulo descendente, como si alguien hubiera disparado desde arriba, desde una posición elevada. Eleanor tomó el documento, leyendo las líneas técnicas. ¿Y el rifle? El rifle encontrado junto al cuerpo era de Thomas, pero tenía pólvora reciente en el cañón. Había sido disparado, lo que significa que hubo al menos 2 disparos ese día. El rifle de Richard nunca fue examinado. Para cuando yo llegué y comencé a hacer preguntas, Ashford dijo que lo había limpiado ya, que era su costumbre después de cada cacería. Destruyendo cualquier evidencia, susurró Eleanor. Precisamente. Y luego está el testamento. Thomas me había dicho que estaba revisándolo, que quería dejar su fortuna a causas benéficas. Yo lo apoyé, pero después de su muerte apareció un segundo testamento, supuestamente firmado solo 2 días antes de morir, dejando todo a Richard Ashford. La firma era casi perfecta, casi. Sebastián sacó ambos testamentos colocándolos lado a lado. Ve aquí, la T en Thomas. En el testamento original, la cruz de la T es ligeramente más alta a la izquierda. Una peculiaridad de mi hermano. Pero en el segundo testamento, la cruz es perfectamente horizontal. Alguien copió la firma, pero no conocía esos pequeños detalles.
Eleanor estudió ambas firmas. Él tenía razón. Eran casi idénticas, pero no completamente. ¿Por qué las autoridades no investigaron más? Porque Richard Ashford es convincente, dijo Sebastian con amargura. Es encantador, carismático. Y yo era solo el hermano menor destrozado por el dolor, haciendo acusaciones sin pruebas concretas. El magistrado local consideró el caso cerrado. Entonces, ¿qué hizo? Investigué por mi cuenta. Pasé 3 años rastreando cada movimiento de Ashford. Y descubrí cosas, señora Ashford. Pequeñas inconsistencias. Testigos que recordaban ver a ambos hombres discutiendo violentamente en la taberna local días antes de la muerte. Un herrero que recordaba a Richard llevando un rifle para reparación la semana. Después de la muerte de Thomas, un rifle con el cañón dañado, como si alguien hubiera intentado borrar evidencias de disparo. Se sentó en el borde de la cama, de repente luciendo exhausto. Y entonces descubrí que Ashford se había casado con la hija de un comerciante rico, 6 meses después de heredar la fortuna de mi hermano. Una fortuna que necesitaba parecer legítima, que necesitaba ser invertida visiblemente. ¿Qué mejor manera que casarse bien, comprar una mansión, establecerse como un caballero respetable? Eleanor sintió que la habitación giraba ligeramente. «¿Me usó?» «Sí», dijo Sebastian suavemente. «Lo lamento, pero sí, su dote le dio credibilidad, su reputación le dio respetabilidad, y su inocencia lo protegió. Porque ¿quién sospecharía de un hombre con una esposa tan devota?» Eleanor cerró los ojos. 3 años. 3 años viviendo una mentira. 3 años amando a un hombre que había matado por dinero y luego la había usado como cobertura. «Hay algo más que necesita saber», continuó Sebastian, y había vacilación en su voz ahora. «Anoche, después de salir de su mansión, establecí vigilancia. Quería asegurarme de que usted estuviera segura. Vi a su esposo salir poco después de la medianoche». Eleanor abrió los ojos. ¿A dónde fue? «A reunirse con 3 hombres en la taberna del pueblo. No pude acercarme lo suficiente para escuchar toda la conversación, pero capté algunas palabras». Sebastian la miró directamente. «Señora Ashford, creo que su esposo está planeando algo, y creo que yo soy el objetivo. ¿Matarlo? O al menos deshacerse de mí permanentemente, lo cual, dada su historia, probablemente signifique lo mismo». Eleanor se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Abajo, en la calle, la vida continuaba normalmente. Comerciantes vendiendo sus productos, niños jugando, todo tan ordinario. Mientras ella descubría que había estado viviendo con un asesino. «Si lo que dice es verdad», dijo lentamente, «¿por qué no simplemente ir a las autoridades con toda esta evidencia?» «Porque no es suficiente», respondió Sebastian con frustración. «Son circunstancias, sospechas, testimonios de hace años. Sin una confesión o un testigo directo, las autoridades no arrestarán a un caballero respetable basándose en las acusaciones de un hermano vengativo. Y después de mi dramática entrada de anoche, ahora Ashford puede alegar que lo estoy acosando, que estoy obsesionado. Entonces, ¿qué propone?» Sebastián dudó. «Necesito que él confiese, frente a testigos creíbles. Es la única manera de garantizar que enfrente justicia». «¿Y cómo conseguimos eso?» «Necesitaría que usted lo hiciera bajar la guardia. Si cree que usted está de su lado, que ha rechazado mis acusaciones, se sentirá seguro. Los hombres como él son arrogantes. Cuando se sienten seguros cometen errores. Dicen cosas que no deberían». Eleanor se giró para mirarlo. «Me está pidiendo que finja lealtad a mi esposo, que lo engañe como él me ha engañado a mí. Sé que es mucho pedir. ¿Y si funciona? Si confiesa, ¿qué garantía tengo de que usted buscará justicia y no venganza?» Sebastian se puso de pie, acercándose a ella. De cerca Eleanor pudo ver el dolor crudo en sus ojos, no solo por la muerte de su hermano, sino por años de obsesión, de sacrificar su propia vida persiguiendo la verdad. «Le prometo», dijo con voz baja pero firme, «que si su esposo confiesa, lo llevaré ante las autoridades apropiadas. No busco venganza sangrienta, señora Ashford. Busco justicia para mi hermano. Busco que el mundo sepa que Thomas Loran no murió por accidente, sino que fue asesinado por un hombre que fingió ser su amigo». Eleanor lo estudió,
buscando señales de mentira, de engaño, pero solo vio sinceridad y dolor, tanto dolor. Si hago esto, dijo finalmente, necesito su palabra de que no lastimará a mi esposo, a menos que sea en defensa propia, que todo se hará dentro de la ley. Tiene mi palabra. Eleanor asintió lentamente. Entonces ayudaré, pero con una condición más. ¿Cuál? Cuando esto termine, sin importar el resultado, necesito que me diga una cosa. Thomas era feliz antes de que Richard lo traicionara. Su hermano tuvo una buena vida. Sebastián sonrió, una expresión triste pero genuina. Fue el hombre más feliz que conocí. Generoso, amable, siempre viendo lo mejor en las personas. El mundo perdió algo precioso cuando murió. Bien, Eleanor se dirigió hacia la puerta. Entonces asegurémonos de que su muerte no sea en vano. Eleanor regresó a la mansión justo cuando el sol comenzaba a descender. Había pasado horas con Sebastián, planeando cada detalle de lo que venía a continuación. Era arriesgado, potencialmente peligroso, pero era la única manera. Richard estaba esperándola en el vestíbulo, claramente nervioso. Eleanor, gracias a Dios, se acercó a ella, pero se detuvo al ver su expresión. ¿Dónde has estado? Haciendo lo que necesitaba hacer, respondió ella quitándose los guantes. Marta, por favor, lleva mis cosas arriba. La doncella tomó sus guantes y chal, desapareciendo rápidamente por las escaleras. ¿Y bien? Presionó Richard. ¿Fuiste a ver a ese lunático? Eleanor lo miró directamente. Sí, fui a escuchar su historia completa. Richard palideció. Eleanor. Y cuando terminó, continuó ella, manteniendo su voz neutral, le dije que estaba perturbado por el dolor, que sus acusaciones eran producto de una mente destrozada, buscando culpar a alguien por la tragedia de perder a su hermano. La sorpresa en el rostro de Richard fue genuina. ¿Lo hiciste? Por supuesto. Eleanor se acercó a él, forzándose a tomar su mano. Sentía náuseas tocándolo, pero necesitaba ser convincente. Eres mi esposo, Richard. Te conozco. Sé qué clase de hombre eres. Y sé que no eres un asesino. Vio el alivio inundar su rostro. Eleanor. Gracias. Saber que confías en mí significa más de lo que puedes imaginar. Pero levantó un dedo. Necesito que seas completamente honesto conmigo sobre algo. Cualquier cosa. El anillo. El anillo de Thomas Laurent. ¿Por qué lo tienes? Richard vaciló solo un segundo, pero Eleanor lo notó. Te dije la verdad. Me lo dio antes de morir. ¿Cuándo exactamente? La noche antes de la cacería. Dijo que había estado pensando en la mortalidad, que quería que yo tuviera algo suyo por si algo pasaba. «¿Y qué conveniente?», murmuró Eleanor. «¿Qué dijiste?» «Nada». Eleanor soltó su mano alejándose. «Solo que Sebastián Laurent dice que su hermano nunca se quitaba ese anillo, que era un regalo de él, que significaba demasiado para entregarlo casualmente. Entonces está mintiendo. ¿O lo estás haciendo tú?» El silencio que siguió fue tenso. Richard la observaba con ojos entrecerrados, evaluándola. «Creí que habías dicho que confiabas en mí», dijo finalmente con voz peligrosamente suave. «Y lo hago», respondió Eleanor rápidamente. «Pero Richard, debes entender, este hombre ha traído documentos, testimonios, evidencia. Incluso si está mal, incluso si está inventando teorías locas, necesito poder refutarlo todo. Necesito respuestas que pueda darle si vuelve a aparecer». Vio cómo Richard procesaba esto. Luego lentamente asintió. «Tienes razón. Lo lamento. Es solo que todo esto me ha puesto nervioso». Se pasó una mano por el cabello. La verdad, Eleanor, es que Thomas estaba preocupado por su hermano. Sebastián siempre fue inestable, obsesivo. Thomas temía que si algo le pasaba, Sebastián no lo manejaría bien. Por eso me dio el anillo. Quería que yo tuviera algo para recordarlo, pero también para que, si era necesario, pudiera mostrárselo a Sebastián algún día como prueba de que Thomas y yo éramos realmente cercanos. Era una mentira convincente, casi perfecta. Si Eleanor no hubiera pasado las últimas horas con Sebastián, viendo su dolor genuino, su búsqueda meticulosa de justicia, podría haberla creído. «Tiene sentido», mintió ella. «Gracias por explicármelo». Richard se relajó visiblemente.
Entonces, ¿estamos bien? Estamos bien. Eleanor forzó una sonrisa, pero estoy exhausta. ¿Podemos cenar tranquilos esta noche? Solo nosotros dos, sin hablar de Sebastián, Laurent o su hermano o cualquier cosa relacionada con esto. Me encantaría eso. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Eleanor está haciendo lo correcto al engañar a Richard para obtener una confesión? ¿O debería simplemente ir a las autoridades con lo que tiene? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final, porque lo que viene te dejará sin aliento. La cena fue una tortura. Eleanor se sentó frente a su esposo, sonriendo en los momentos apropiados, respondiendo sus intentos de conversación trivial, fingiendo normalidad. Pero cada vez que lo miraba, solo podía ver a un asesino. Un hombre que había matado a su mejor amigo por dinero y luego había construido una vida sobre esa sangre. Eleanor, la voz de Richard la sacó de sus pensamientos. Te pregunté si querías más vino. Oh, no, gracias. Tomó su copa apenas bebiendo un sorbo. Necesitaba mantener la cabeza clara. Has estado muy callada, observó Richard. ¿Estás segura de que todo está bien? Solo pensando, respondió ella. En todo lo que Sebastián dijo, incluso si está equivocado, debe ser terrible para él, perder a un hermano de esa manera. Imagino que sí. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si tú hubieras sido quien murió ese día? Eleanor mantuvo su tono casual, conversacional. En lugar de Thomas, quiero decir. Richard dejó su tenedor lentamente. Esa es una pregunta extraña. Lo siento. Es solo que tenías razón en algo que dijiste esta mañana. Eres mi esposo. Y me di cuenta de que en 3 años de matrimonio nunca te he preguntado realmente sobre tu amistad con Thomas. Sobre cómo fue para ti perderlo. ¿Vio algo flicker en sus ojos? ¿Sospecha? ¿O simplemente incomodidad ante un tema que preferiría evitar? Fue difícil, dijo finalmente. Thomas era mi único amigo verdadero, especialmente después de que mi familia perdió todo. Él estuvo ahí cuando nadie más lo estaba. Debe haber sido devastador entonces, continuó Eleanor, cuando murió y te dejó toda su fortuna, como si estuvieras ganando de su muerte. Eleanor, no, déjame terminar. Se inclinó hacia adelante. Porque aquí está la cosa que no entiendo, Richard. Si Thomas era tu mejor amigo, si su muerte te devastó tanto, ¿por qué nunca hablas de él? ¿Por qué nunca visitaste su tumba? ¿Por qué ni siquiera tienes una fotografía suya en esta casa? Porque duele demasiado, respondió Richard, y había tensión en su voz ahora, porque cada vez que pienso en él recuerdo ese día. Verlo caer, la sangre, no poder hacer nada para salvarlo. ¿Dónde estabas exactamente cuando se disparó el rifle? ¿Qué? Cuando se disparó, repitió Eleanor. ¿Dónde estabas tú? Eleanor, ¿a dónde quieres llegar con esto? A ningún lado. Solo curiosidad. Ella sonrió, pero era una sonrisa fría. Es solo que Sebastián dice que la bala vino desde arriba, como si alguien hubiera estado en una posición elevada. Y me pregunto, si ambos estaban cazando juntos, ¿cómo terminas en una posición más alta que tu compañero? Richard se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el suelo. Ya es suficiente. ¿Es suficiente la verdad? Ya es suficiente de estas acusaciones apenas veladas. Su rostro estaba rojo ahora, las venas visibles en su cuello. Pensé que habías dicho que confiabas en mí, que no creías las mentiras de ese hombre. Y no las creo, mintió Eleanor también poniéndose de pie. Pero Richard, debes admitir que hay inconsistencias, cosas que no tienen sentido. Y si vamos a defendernos de las acusaciones de Sebastián, necesito entender cada detalle. ¿Defendernos? ¿O investigarme? Defenderte, insistió Eleanor. ¿Porque te amo? Porque eres mi esposo. Pero también porque necesito saber la verdad completa para poder protegerte. Richard la miró durante un largo momento. Luego algo en su expresión cambió. Se suavizó, se volvió casi vulnerable. Tienes razón, dijo en voz baja. Tienes razón en que he estado evitando hablar de esto. Pero no por las razones que piensas. Se acercó a ella tomando sus manos.
Eleanor tuvo que luchar contra el impulso de apartarse. La verdad, Eleanor, es que me siento culpable. Todos los días. Porque debería haber sido yo quien murió ese día, no Thomas. Él era el mejor de los dos. Más amable, más generoso. Y sin embargo, aquí estoy yo, vivo, usando su dinero, viviendo la vida que debería haber sido suya. Era un discurso perfecto. Vulnerable, autocrítico, emotivo. Si Eleanor no supiera lo que sabía, la habría conmovido. Entonces ayúdame a entender, dijo suavemente. Cuéntame todo sobre ese día. Cada detalle. Para que cuando Sebastián vuelva con más acusaciones, yo pueda defenderlos a ambos. A ti y a la memoria de Thomas. Richard asintió lentamente. De acuerdo, pero no esta noche. Esta noche necesito tiempo. Hablar de eso requiere preparación mental. Por supuesto. Eleanor apretó sus manos aunque le revolvía el estómago. Cuando estés listo. Gracias por entender. Richard se inclinó para besarla. Pero Eleanor giró la cabeza en el último momento, de modo que el beso aterrizó en su mejilla. Estoy cansada, dijo apartándose. Creo que me retiraré temprano. Eleanor. Buenas noches, Richard. Subió las escaleras sin mirar atrás, sintiendo su mirada quemándole la espalda. Solo cuando estuvo en su habitación con la puerta cerrada, se permitió respirar. Había funcionado. El primer paso del plan. Había plantado suficientes dudas en la mente de Richard para mantenerlo desequilibrado, pero no tantas como para que se sintiera verdaderamente amenazado. Todavía. Mañana ella y Sebastián avanzarían al siguiente paso. Uno que requeriría que Eleanor arriesgara más de lo que nunca había arriesgado, porque habían descubierto algo más durante su conversación en la posada, algo que ni siquiera Sebastián había sabido hasta ahora. Thomas Laurent había llevado un diario, y según una carta que Sebastián había encontrado, ese diario contenía la verdad sobre sus sospechas de Richard en las semanas previas a su muerte. Todo lo que necesitaban hacer era encontrarlo. Y Eleanor sabía exactamente dónde buscar. Eleanor esperó hasta pasada la medianoche. Desde su ventana podía ver la luz en el estudio de Richard finalmente apagarse. Escuchó sus pasos en el pasillo, pasando frente a su puerta sin detenerse. Había decidido dormir en la habitación de huéspedes nuevamente, algo por lo que Eleanor estaba profundamente agradecida. La idea de compartir cama con él ahora la llenaba de náuseas. Cuando estuvo segura de que la casa estaba en silencio, Eleanor se levantó. Llevaba un camisón oscuro y una bata sin vela. Había memorizado cada crujido del suelo, cada escalón que gemía. Necesitaba moverse como un fantasma. El estudio de Richard estaba en el primer piso, al final del pasillo este. Durante el día era un lugar prohibido para ella. Un hombre necesita su espacio privado, le había dicho Richard cuando se casaron. Y ella, siendo la esposa obediente, nunca había cuestionado esa regla. Hasta ahora. La puerta estaba cerrada con llave, por supuesto. Pero Eleanor había tomado precauciones. Esa mañana, mientras Richard estaba fuera cabalgando, había hecho una impresión de la llave usando cera de vela y arcilla de modelar. Luego, durante su visita a una amiga, había hecho un desvío hacia un cerrajero del pueblo vecino. La llave falsa funcionó perfectamente. El estudio olía a tabaco y brandy. Eleanor cerró la puerta tras ella, dejando que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver las siluetas de los muebles, el gran escritorio de caoba, las estanterías repletas de libros, el globo terráqueo en la esquina. Según la carta de Thomas a Sebastián, el diario debería estar en algún lugar de esta casa. Thomas había escrito: dejaré registro de todo esto. Si algo me pasa, busca en el lugar donde guardábamos nuestros secretos de niños. Sebastián había explicado que él y Thomas tenían un escondite especial en su casa familiar. Una caja fuerte oculta detrás de un panel suelto en la biblioteca de su padre. Thomas siempre había dicho que si alguna vez tenía algo importante que ocultar, replicaría esa idea. Eleanor había pasado horas esa tarde, mientras fingía coser en la sala, observando el estudio cada vez que Richard abría la puerta. Había notado algo. Una de las estanterías tenía libros que nunca se movían.
Siempre los mismos títulos, siempre en el mismo orden perfecto. Como si fueran decoración, no lectura. Se acercó ahora a esa estantería, las manos temblando ligeramente. Comenzó a retirar libros, buscando un panel falso, un mecanismo oculto, algo. Fue en el tercer estante donde lo encontró. Uno de los libros, un voluminoso tratado sobre agricultura, no salía completamente. Se atascaba después de unos centímetros. Eleanor tiró con más fuerza, y de repente el libro completo se inclinó hacia adelante. ¡Clic! Toda la sección de la estantería se movió hacia un lado, revelando un pequeño compartimento oculto. 4 de septiembre Richard lo negó todo. Dijo que debo haber cometido errores en las cuentas. Pero yo no cometo errores en las cuentas. Sebastián siempre me decía que era obsesivo con los números. Quizás tenía razón en advertirme sobre Richard desde el principio. Eleanor sintió un nudo en la garganta. Cada entrada mostraba la angustia creciente de Thomas, un hombre descubriendo lentamente que su mejor amigo lo estaba traicionando. 28 de septiembre. No puedo seguir ignorándolo. Richard me está robando. He calculado el total. Más de 5.000 libras en los últimos 2 años. Suficiente para hacer que un hombre desesperado por deudas haga... Que necesito hablar con Sebastián. Necesito consejo. El 1 de octubre he escrito a Sebastián pidiéndole que venga, pero parte de mí tiene miedo de estar exagerando. Richard y yo hemos sido amigos desde la universidad. Seguramente hay una explicación. Seguramente él no. Las siguientes páginas estaban en blanco. Y luego una última entrada escrita con letra temblorosa. 5 de octubre. Mañana iré de cacería con Richard. Él insistió. Dice que necesitamos hablar lejos, de oídos indiscretos. Estoy nervioso. Hay algo en sus ojos últimamente, algo que no había visto antes. Como si estuviera evaluándome, calculando. Si algo me pasa mañana, si este diario se encuentra después de mi muerte. Que quede claro, Richard Ashford es quien soy, y tengo miedo de él. Si muero mañana no será accidente. Sebastián, hermano, si lees esto, perdóname por no escucharte. Tenías razón sobre él, y ahora quizás sea demasiado tarde. T.L. Eleanor cerró el diario, lágrimas corriendo por sus mejillas. Thomas Laurent había sabido. En sus últimas horas de vida había sabido que su mejor amigo planeaba matarlo. Y había ido de todas formas, probablemente esperando estar equivocado, queriendo creer en la bondad que no existía. Un sonido la hizo congelarse, pasos en el pasillo, acercándose. Eleanor apagó rápidamente la vela que no había encendido. Gracias a Dios había decidido trabajar, solo con luz de luna, y buscó desesperadamente dónde esconderse. El escritorio. Se deslizó debajo justo cuando la puerta del estudio se abría. Eleanor. La voz de Richard. Por supuesto que era él. Eleanor contuvo la respiración, el diario apretado contra su pecho. Desde su posición bajo el escritorio, podía ver las botas de Richard entrando a la habitación. «Sé que estás aquí», dijo él, y su voz era extrañamente calma. «Vi tu sombra en la ventana desde el jardín. No podía dormir, así que salí a caminar. Imagina mi sorpresa al ver luz en mi estudio». Eleanor cerró los ojos, atrapada. «Puedes salir, amor», continuó Richard. «O puedo obligarte a salir. Tu elección». Lentamente Eleanor salió de debajo del escritorio. Se puso de pie, el diario todavía en sus manos. Richard encendió una vela. La luz parpadeante iluminó su rostro, y Eleanor vio algo allí que la heló hasta los huesos. No ira, no sorpresa, solo una calma fría y calculadora. «Veo que encontraste mi pequeño tesoro», dijo, señalando el diario. «Admito que me impresiona. Tomó mucho trabajo localizar ese diario después de la muerte de Thomas. Resultó que lo había dejado con su abogado con instrucciones de enviármelo si algo le pasaba. Irónico, ¿no? Incluso en muerte Thomas confiaba en mí». «Eres un monstruo», susurró Eleanor. «Soy un superviviente», corrigió Richard. «Thomas iba a desheredarme. Iba a destruir nuestra amistad por dinero que ni siquiera necesitaba. Él era rico. Yo lo había perdido todo. Era tan terrible querer una parte de esa fortuna. Lo mataste». «Hice lo necesario». Richard se acercó a ella, y Eleanor retrocedió hasta que su espalda tocó la estantería. Y habría sido perfecto si su...
Maldito hermano no hubiera estado tan obsesionado con encontrar la verdad. 3 años, Eleanor, 3 años de paz. Una vida hermosa. ¿No valió eso una vida? No puedes creer realmente. Y luego apareciste tú, continuó Richard, como si ella no hubiera hablado. Perfecta, inocente, rica. La cobertura ideal. ¿Quién sospecharía de un hombre recién casado, felizmente establecido con su joven esposa? Eleanor sintió bilis subir por su garganta. Me usaste. Te di una vida cómoda, una mansión hermosa, respeto social. A cambio, solo necesitaba tu dinero y tu silencio. Richard extendió la mano. Dame el diario, Eleanor. No. Dame el diario. ¿O qué? ¿Me matarás también? ¿Cómo mataste a Thomas? Richard rió, un sonido sin humor. No seas dramática. Eres mi esposa. Legalmente, todo lo que tienes me pertenece, incluido ese diario. Dámelo y podemos olvidar que esta conversación sucedió. ¿Olvidar que eres un asesino? ¿Olvidar que entraste a mi estudio sin permiso y encontraste algo que no debías encontrar? Su voz se endureció. Últimamente has estado bajo mucho estrés, Eleanor. Las acusaciones de Sebastián te han afectado. El médico dirá que necesitas reposo. Quizás un tiempo en un sanatorio para recuperarte. Eleanor sintió horror helado. Estás amenazando con encerrarme. Estoy ofreciendo protegerte de ti misma. Richard dio otro paso hacia ella, porque la alternativa, amor mío, es mucho menos placentera. Sebastián Laurent desaparecerá pronto. Ya he tomado medidas. Y si tú causas problemas, si intentas ir a las autoridades con ese diario... Bueno, accidentes suceden, especialmente a esposas desobedientes. En ese momento, Eleanor supo con absoluta certeza que estaba mirando al hombre que había asesinado a Thomas Laurent, y que no dudaría en hacer lo mismo con ella. Tenía que salir. Tenía que llegar a Sebastián. Tenía que... La puerta del estudio se abrió de golpe. Señor Ashford, era la voz de uno de los guardias. Hay intrusos en la propiedad. Varios hombres armados acercándose a la casa. Richard maldijo. ¿Cuántos? Al menos 4, señor. Eleanor aprovechó la distracción. Empujó a Richard con toda su fuerza, lo suficiente para desequilibrarlo, y corrió hacia la puerta. «¡Deténganla!», gritó Richard. Pero Eleanor ya estaba en el pasillo, corriendo, el diario apretado contra su pecho. Escuchó pasos persiguiéndola, voces gritando. Llegó a la entrada principal justo cuando la puerta se abría. Y allí, silueteado contra la noche, estaba Sebastián Laurent. No estaba solo. Había 4 hombres con él, todos armados. «Señora Ashford», dijo Sebastián extendiendo su mano. «Es hora de terminar esto». Eleanor tomó su mano justo cuando Richard aparecía en las escaleras, una pistola en su mano. «Eleanor, vuelve aquí», ordenó. «Ahora». Ella lo miró, al hombre que había amado, al hombre que ahora conocía capaz de asesinato. «No», dijo simplemente, y salió por la puerta con Sebastián Laurent, hacia la noche, hacia la justicia, hacia la libertad. El magistrado Sir Edmund Hawthorne no estaba contento de ser despertado a las 2 de la mañana. «Esto es altamente irregular», gruñó, atándose su bata mientras bajaba las escaleras de su residencia. «Señor Laurent, más vale que tenga una explicación extraordinaria para este ultraje». «La tengo, Sir Edmund», respondió Sebastián. Eleanor estaba junto a él, todavía en su camisón y bata, el diario de Thomas apretado en sus manos. Los otros hombres, amigos de Sebastián del regimiento donde había servido, estaban en guardia afuera. «Señora Ashford», Sir Edmund la reconoció sorprendido. «¿Qué demonios está haciendo aquí a esta hora y en tal estado de...?» «Mi esposo asesinó a Thomas Laurent», interrumpió Eleanor, y su voz no tembló. «Y tengo la prueba». Sir Edmund parpadeó. Luego miró a Sebastián. «Señor Laurent, advertí hace 3 años que estas acusaciones infundadas...» «No son infundadas», cortó Sebastián. «Y ahora tenemos lo que no teníamos entonces. El diario de mi hermano, documentando las sospechas, el robo y prediciendo su propia muerte a manos de Richard Ashford, escrito en su puño y letra. Además», añadió Eleanor, «tengo un testimonio directo. Esta noche, Richard Ashford confesó el asesinato directamente ante mí. Admitió haberlo planeado. Admitió haber robado el diario del abogado de Thomas.
y amenazó con matarme si revelaba lo que sabía. Sir Edmund se sentó pesadamente en una silla. Estas son acusaciones muy graves. Son la verdad, dijo Eleanor firmemente, y estoy dispuesta a testificar bajo juramento, pero necesitamos actuar rápido. Richard sabe que he huido, y conociendo cómo opera, no se quedará esperando su arresto. Como si sus palabras lo hubieran invocado, la puerta de la residencia del magistrado se abrió violentamente. 2 hombres entraron, pistolas en mano, pero no eran guardias de la ley. Eran los matones que Richard había contratado. Sir Edmund, dijo uno de ellos, lamentamos la intrusión, pero venimos por la señora Ashford. Su esposo está preocupado por su salud mental y solicita que sea devuelta a su cuidado. ¿Con armas? Sebastián se puso frente a Eleanor instintivamente. Interesante forma de expresar preocupación médica. No queremos problemas, dijo el otro hombre. Solo la señora. La señora se queda, ordenó Sir Edmund, recuperando su compostura oficial. Y ustedes están arrestados por entrada forzada. El primer hombre rió. No creo que entienda la situación, señor magistrado. El señor Ashford es un hombre influyente. Ustedes, bueno, simplemente un magistrado de pueblo. Si valora su posición, su reputación, entregará a la señora y olvidará que esta noche sucedió. Fue el error del hombre. Porque Sir Edmund Hawthorne era muchas cosas. Pomposo, formal, ocasionalmente corrupto, pero era, ante todo, un hombre de la ley que no toleraba ser amenazado en su propia casa. «¡Guardias!», llamó, y 2 hombres de la ley entraron desde habitación posterior, claramente habiendo escuchado todo. «Arresten a estos hombres». Hubo un momento de tensión donde pareció que habría violencia, pero los matones, viendo que estaban superados en número, finalmente bajaron sus armas. «El señor Ashford sabrá de esto», gruñó uno mientras era esposado. «Cuenten con ello», respondió Sir Edmund. Se giró hacia Eleanor y Sebastián. «Señora Ashford, necesito escuchar todo. Desde el principio, cada detalle». Y así, en las horas previas al amanecer, Eleanor contó la historia completa. Sebastián añadió su investigación de 3 años. El diario fue examinado, autenticado por la firma conocida de Thomas. Cuando terminaron, Sir Edmund se recostó en su silla, el rostro grave. «Es suficiente para un arresto», dijo finalmente. «Quizás incluso para una condena, si su testimonio en el juicio es tan convincente como esta noche, señora Ashford». «Lo será», prometió Eleanor. «Entonces, al amanecer, iremos a la mansión Ashford con la ley. Y si su esposo resiste...» Sir Edmund tocó la pistola en su escritorio. Bueno, la resistencia al arresto sería su decisión. El amanecer llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Eleanor se quedó en la residencia del magistrado, pese a su deseo de acompañarlos. Sebastián insistió en que era demasiado peligroso. «Si Richard tiene más hombres armados», le dijo tomando sus manos, «no quiero que estés en medio del fuego cruzado». «Pero yo debería estar allí», protestó Eleanor. «Es mi testimonio, mi evidencia, y la necesitaremos en el juicio, viva». Sebastián la miró intensamente. «Por favor, Eleanor, has sido increíblemente valiente. Pero déjame hacer esto último». Y así Eleanor esperó, mientras Sebastián, Sir Edmund y una docena de oficiales de la ley cabalgaban hacia su antigua casa. Pasaron 2 horas, las 2 horas más largas de la vida de Eleanor. Finalmente escuchó cascos de caballos. Corrió a la ventana. Sebastián estaba de vuelta, y con él, esposado y flanqueado por guardias, estaba Richard. Su esposo la vio en la ventana, y la expresión en su rostro fue de puro odio. Eleanor no apartó la mirada. Lo observó ser llevado dentro de la residencia, ser formalmente arrestado por Sir Edmund, escucharlo protestar su inocencia con la misma voz encantadora que había usado para cortejarla años atrás. Pero esta vez nadie le creyó. «Eleanor», dijo cuando finalmente la vio, «por favor, diles que esto es un malentendido. Somos esposos. Nos amamos». «No», dijo ella con voz clara, «ya no». «Eleanor, escucha». «Señor Ashford», interrumpió Sir Edmund, «y tiene derecho a permanecer en silencio. Sugiero que lo ejerza. Cualquier cosa que diga será usada en su contra en el juicio». Richard fue llevado, y Eleanor, por primera vez en días, sintió que podía respirar completamente.
Sebastián se acercó a ella. Está hecho, dijo suavemente. Ya terminó. ¿Y ahora? Ahora viene el juicio. Será difícil. Richard contratará a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Intentarán desacreditarte, pintarte como esposa histérica o cómplice. Que lo intenten, dijo Eleanor con fiereza. Tengo la verdad de mi lado. Sebastián sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Eleanor había visto en su rostro. Sí, la tienes. El juicio de Richard Ashford comenzó 3 semanas después. La sala estaba repleta. El caso había capturado la atención de toda la región. El encantador caballero acusado de asesinar a su mejor amigo y engañar a su esposa. Eleanor testificó durante 2 días completos. Contó todo. La noche de la invasión de Sebastián, su investigación secreta, el descubrimiento del anillo, la confrontación en el estudio, la confesión de Richard. Los abogados de Richard la atacaron despiadadamente. La llamaron mentirosa, conspiradora, mujer scorned. Insinuaron que ella y Sebastián eran amantes, que habían fabricado la evidencia juntos. Pero Eleanor no se quebró. Respondió cada pregunta con calma, con claridad. Y cuando le mostraron el diario de Thomas, cuando leyó en voz alta las últimas palabras escritas por un hombre muerto, el silencio en la sala fue absoluto. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie. En el caso de la corona contra Richard Ashford, por el cargo de asesinato en primer grado de Thomas Laurent, encontramos al acusado. Eleanor contuvo la respiración. Culpable. El martillo del juez cayó. Richard fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. No gritó, no protestó. Solo miró a Eleanor una última vez y susurró algo que solo ella pudo ver en sus labios. Debiste haberte quedado callada. Pero ella no lo hizo. Y esa fue la diferencia. La ejecución de Richard Ashford tuvo lugar 1 mes después del veredicto. Eleanor no asistió. No por cobardía, sino porque no necesitaba verlo. El hombre que había conocido, el hombre que había amado, nunca había existido realmente. Era solo una máscara que un asesino había usado para conseguir lo que quería. El día de la ejecución, Eleanor estaba en la tumba de Thomas Laurent. Era un lugar tranquilo, bajo un viejo roble en el cementerio de la iglesia. La lápida era simple: Thomas Laurent, 1792-1820, amado hermano, amigo leal. Eleanor colocó flores blancas sobre la tumba. Rosas, las favoritas de Thomas según Sebastián. Lamento no haberlo conocido, dijo en voz baja. Sebastián me ha contado tanto sobre usted, sobre su bondad, su generosidad, cómo veía lo mejor en las personas incluso cuando no lo merecían. El viento susurró entre las hojas del roble. Espero que donde esté ahora sepa que finalmente se hizo justicia, que su hermano nunca se rindió en usted y que su muerte no fue en vano. Escuchó pasos detrás de ella. Sebastián se acercó, también llevando flores. Las colocó junto a las de Eleanor. Está hecho, dijo simplemente. Richard Ashford ha pagado por su crimen. Eleanor asintió. Esperó sentir algo. Triunfo, satisfacción, quizás incluso dolor. Pero solo sentía vacío, como si una parte de su vida hubiera terminado, pero la siguiente aún no había comenzado. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué hace uno después de que todo por lo que luchó durante 3 años finalmente se cumple? Sebastián sonrió con tristeza. Uno aprende a vivir de nuevo, a encontrar un propósito más allá de la venganza o la justicia. ¿Ha encontrado usted ese propósito? Estoy comenzando a... La miró. Hay algo que necesito decirle, Eleanor. Algo que he estado posponiendo porque el tiempo nunca parecía apropiado. ¿Qué es? La fortuna de mi hermano. Legalmente, después de la condena de Richard, revirtió a mí como su heredero legítimo. Es una cantidad considerable. Eso es bueno, dijo Eleanor. Thomas habría querido que usted la tuviera. En realidad, Sebastián sacó un documento de su abrigo. Quiero compartirla con usted. Eleanor parpadeó. ¿Qué? No, eso es absurdo. Yo no. Usted arriesgó todo, interrumpió Sebastián. Su reputación, su seguridad, su vida. Sin su valentía, Richard Ashford seguiría libre. Mi hermano no habría tenido justicia. Así que sí, insisto, la mitad de la herencia de Thomas es suya. Sebastián, no puedo aceptar. Puede y lo hará.
Su voz era firme pero gentil. Porque, Eleanor, usted perdió todo también. Su matrimonio era una mentira. La mansión que creía su hogar fue comprada con dinero robado. Su dote fue gastada por un asesino. Merece algo de eso de vuelta. Merece la oportunidad de reconstruir su vida en sus propios términos. Eleanor sintió lágrimas picando en sus ojos. No sé qué decir. Diga que lo aceptará. Y luego dígame qué hará con esa libertad. Eleanor miró la tumba de Thomas pensando. Durante años había sido la hija obediente, luego la esposa obediente. Había vivido según las expectativas de otros, las reglas de otros. Quiero viajar, dijo finalmente. Quiero ver el mundo más allá de Inglaterra. Quiero leer libros que me digan que no debería leer. Quiero tener opiniones que escandalicen a la sociedad educada. Miró a Sebastián. Quiero ser libre, verdaderamente libre. Sebastián sonrió. Entonces eso es exactamente lo que hará. 6 meses después, Eleanor estaba en París, sentada en un café al aire libre, leyendo un libro de filosofía radical que habría horrorizado a su difunto esposo. La ciudad bullía de vida a su alrededor. Artistas pintando en las calles, músicos tocando en las esquinas, gente de todas las clases mezclándose de maneras que nunca serían permitidas en la rígida sociedad inglesa. Era libertad. Era emocionante. Era exactamente lo que necesitaba. Señora Ashford, una voz la sacó de su lectura. Levantó la vista y se sorprendió al ver a Sebastián Logan de pie junto a su mesa, luciendo ligeramente fuera de lugar en su traje inglés formal entre los bohemios parisinos. Sebastián, ¿qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondió con una sonrisa. ¿Puedo sentarme? Por favor. Se sentó, pidiendo café al mesero que pasaba. Por un momento simplemente se observaron mutuamente. «Te ves bien», dijo finalmente Sebastián. «Diferente, más tú misma». «Me siento más yo misma», admitió Eleanor. «Por primera vez en mi vida, estoy viviendo según mis propias reglas. Es aterrador y emocionante a la vez. Entiendo perfectamente». Sebastián tomó su café cuando llegó. «He estado haciendo lo mismo. Viajando, conociendo personas, intentando encontrar quién soy cuando no estoy, definido por la búsqueda de justicia para mi hermano. ¿Y has encontrado una respuesta?» «Algunas», dudó. «Eleanor, hay otra razón por la que vine a París. Te he estado escribiendo cartas durante meses, pero nunca las envié, porque no estaba seguro de si era apropiado, dado todo lo que pasamos». «¿Qué cartas?» «Cartas diciéndote que te extrañaba, que nuestra amistad, forjada en circunstancias tan terribles, se había convertido en una de las cosas más valiosas de mi vida, que cuando pienso en el futuro, en reconstruir una vida normal, te veo en ese futuro». Eleanor sintió su corazón acelerarse. «Sebastián». No como reemplazo de Richard, se apresuró a añadir. «Dios, no, sino como alguien que realmente te conoce, que te ha visto en tu peor momento y en tu mejor momento, que te admira no a pesar de tu fuerza, sino por ella». «Yo también he pensado en ti», admitió Eleanor suavemente. «Más de lo que probablemente debería. Pero, Sebastián, acabo de salir de un matrimonio basado en mentiras. No sé si estoy lista para...» «No te estoy pidiendo matrimonio», interrumpió Sebastián. «Ni siquiera un compromiso, solo compañía, amistad, y quizás, con el tiempo, ver si esto que sentimos podría convertirse en algo más». Eleanor sonrió. «¿Estás proponiendo que seamos amigos que viajan juntos por Europa?» «Esencialmente sí». Sebastián se veía casi nervioso. «Sé que suena poco convencional». «Sebastián», Eleanor tomó su mano sobre la mesa. «He vivido convencionalmente toda mi vida. Mira a dónde me llevó. Creo que es hora de intentar algo diferente». «¿Entonces es un sí?» «Es un veamos a dónde nos lleva esto». Sin promesas, sin expectativas. Solo dos personas que se conocen mejor de lo que la mayoría se conoce alguna vez, explorando el mundo juntos. Sebastián sonrió, y fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Me parece perfecto». Y así, en un café parisino lleno de artistas bohemios y soñadores, Eleanor Ashford comenzó el siguiente capítulo de su vida.
No como esposa, no como víctima, sino como ella misma, libre. Un año después, Eleanor y Sebastian estaban en Florencia, Italia, de pie en la Galería Uffizi frente a un cuadro de Botticelli. Habían pasado el último año viajando juntos, explorando Europa, descubriendo no solo el mundo, sino también el uno al otro. Su relación había evolucionado lentamente, naturalmente, de amistad a algo más profundo. No el amor apasionado e inmediato de los cuentos de hadas, sino algo más sólido, respeto mutuo, confianza ganada con esfuerzo, cariño que crecía con cada día compartido. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián notando su expresión contemplativa. En cuanto ha cambiado mi vida en 2 años, respondió Eleanor. Hace 2 años estaba preparándome para otra cena aburrida con un esposo que resultó ser un extraño. Y ahora estoy aquí, en Italia, contemplando arte renacentista con un hombre que me conoce mejor que nadie. ¿Lo lamentas? ¿Alguna parte de esto? Eleanor consideró la pregunta honestamente. Lamento el tiempo perdido, los años que pasé viviendo una mentira. Lamento que Thomas tuviera que morir para que la verdad saliera a la luz. Pero no lamento dónde estoy ahora, ni con quién estoy. Sebastián tomó su mano. He estado pensando en algo. ¿Qué? En establecerme. No para siempre, necesariamente, pero sí crear un hogar base. Un lugar al que regresar entre viajes, dudó. Y me preguntaba si considerarías crearlo conmigo. Eleanor lo miró sorprendida. ¿Estás pidiéndote que te cases conmigo? Sí. Sebastián sacó un anillo de su bolsillo. No era ornamentado ni ostentoso. Era simple, elegante, con una sola esmeralda. Pero no por obligación, no por deber, sino porque hemos pasado un año conociéndonos sin las presiones de la sociedad o las circunstancias. Y cada día que pasa, estoy más seguro de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Eleanor sintió lágrimas en sus ojos. No sé si puedo casarme de nuevo, Sebastián. La idea de ser esposa otra vez. Eleanor rió entre lágrimas. Cuando lo pones así, ¿ese es un sí? Es un sí. Eleanor extendió su mano, pero con condiciones. Por supuesto. Sebastián deslizó el anillo en su dedo. Primera condición, seguimos viajando. No me convertiré en esposa doméstica encerrada en una casa. ¿Acordado? Segunda, mantengo control sobre mi propia fortuna, sin cuentas compartidas, sin fusión de finanzas. Absolutamente. Tercera, si alguna vez, en cualquier momento, siento que estoy perdiendo mi libertad o mi voz, prometes que hablaremos de ello honestamente, sin juegos, sin manipulación. Eleanor, Sebastián tomó ambas manos de ella. Te prometo que nunca seré como Richard, nunca te controlaré, nunca te mentiré, nunca te veré como posesión. Eres mi compañera, mi igual, y eso nunca cambiará. Eleanor se inclinó y lo besó. Un beso dulce, simple, lleno de promesa. Entonces sí, susurró contra sus labios, casémonos a nuestra manera. 3 meses después, en una pequeña capilla en la costa de Grecia, Eleanor y Sebastián se casaron. No hubo cientos de invitados, solo un puñado de amigos que habían hecho durante sus viajes. No hubo vestido elaborado. Eleanor usó un vestido sencillo color crema que podría usar de nuevo. No hubo votos tradicionales de obediencia y sumisión. En su lugar, Sebastián prometió: prometo respetar tu autonomía, apoyar tus sueños y nunca intentar cambiarte en algo que no eres. Y Eleanor prometió: prometo ser honesta contigo siempre, compartir mi vida contigo libremente y construir un futuro basado en elección mutua, no en obligación. Cuando el sacerdote los declaró esposos, no hubo aplausos tumultuosos, solo sonrisas de aquellos presentes que entendían que habían presenciado algo poco común, un matrimonio de verdadera igualdad. Esa noche, mientras caminaban por la playa bajo las estrellas, Eleanor pensó en todo el camino que había recorrido. Desde la niña ingenua que se había casado con un extraño encantador, hasta la mujer que había descubierto el horrible engaño de su esposo, hasta quien era ahora, una mujer que había reclamado su propia vida. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián.
En Thomas, respondió Eleanor honestamente, en cómo su muerte, tan terrible como fue, terminó salvándome, no solo de Richard, sino de una vida de obediencia ciega. Creo que le habría gustado eso, dijo Sebastián suavemente. Thomas siempre creyó que la verdad era más importante que la comodidad, que la honestidad valía cualquier precio. «Verdad ante todo», murmuró Eleanor, recordando el lema de la familia Laurent. «Verdad ante todo», acordó Sebastián. Y caminaron por la playa, dos sobrevivientes que habían encontrado no solo justicia, sino también el uno al otro. 2 años después, Eleanor estaba sentada en el estudio de su casa en Toscana, escribiendo. Había descubierto un talento para la escritura durante sus viajes, documentando no solo los lugares que visitaba, sino también las reflexiones sobre sociedad, matrimonio y el papel de las mujeres. Su primer libro, publicado bajo seudónimo, había causado bastante controversia en Inglaterra. Memorias de una viuda, sobre verdad, mentiras y libertad, contaba su historia de manera velada, sin nombrar nombres pero dejando claros los temas. Cómo las mujeres eran entrenadas para ser obedientes, cómo esa obediencia podía ser explotada, y cómo encontrar la fuerza para reclamar la propia vida. Las críticas habían sido mixtas. Algunos la llamaban radical, inmoral, peligrosa. Otros la consideraban valiente, necesaria, revolucionaria. A Eleanor no le importaba ninguna de las dos. Había escrito su verdad. Eso era suficiente. «Hay una carta para ti», dijo Sebastián entrando al estudio. «De Inglaterra». Eleanor la abrió. Era de Marta, su antigua doncella, quien ahora trabajaba en otra casa. «Querida señora, espero que esta carta la encuentre bien y feliz en Italia. Quería que supiera que su valentía inspiró cambios incluso aquí. Después del juicio del señor Ashford, muchas mujeres en situaciones similares comenzaron a hablar sobre sus propios matrimonios infelices. Una vecina finalmente denunció a su esposo abusivo. Otra buscó anulación de su matrimonio forzado. Su historia les dio coraje. Les mostró que era posible elegir la verdad sobre la comodidad. Gracias por ser tan valiente». Con cariño, Martha. Eleanor sintió lágrimas en sus ojos. No había pensado que su historia tendría ese impacto. Solo había buscado justicia y libertad para sí misma. Pero quizás eso era exactamente el punto. Que una mujer, eligiendo su propia verdad, pudiera inspirar a otras a hacer lo mismo. «¿Buenas noticias?», preguntó Sebastián. «Las mejores». Eleanor le mostró la carta. Sebastián la leyó y sonrió. Thomas estaría orgulloso. «De ambas. ¿De nosotras?». De que su muerte no fue en vano. Que llevó no solo a justicia, sino a inspiración. A cambio, Eleanor se levantó, acercándose a la ventana. Fuera, los viñedos toscanos se extendían en ondas doradas bajo el sol de la tarde. Una vida simple pero elegida. Una vida libre. «Sabes», dijo suavemente, «hay algo que nunca te agradecí apropiadamente». «¿Qué?». «Por irrumpir en mi casa esa noche. Por obligarme a ver la verdad, incluso cuando era dolorosa. Por darme la oportunidad de elegir». Sebastián se acercó, abrazándola por detrás. «No tienes que agradecerme. Tú eres quien eligió ser valiente. Quien eligió la verdad sobre la mentira cómoda. Fuimos valientes juntos», corrigió Eleanor. «Y seguiremos siéndolo». Y mientras el sol se ponía sobre Toscana, Eleanor supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No solo al casarse con Sebastián, sino al elegir su propia vida. Porque al final, esa era la lección que había aprendido de la forma más dura, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Y que la libertad, una vez reclamada, es el tesoro más precioso de todos. Mensaje final. Eleanor tuvo que ser muy valiente, ¿verdad? Enfrentar la terrible verdad sobre su esposo, arriesgar su propia vida por justicia y, finalmente, reconstruir su vida en sus propios términos. Me encantaría saber tu opinión. Si estuvieras en el lugar de Eleanor, ¿habrías tenido el coraje de buscar la verdad, incluso sabiendo el precio que podrías pagar? ¿O habrías elegido la mentira cómoda? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos y me encanta conocer tus reflexiones. Y si esta historia te tocó el corazón,
Si te hizo reflexionar sobre la verdad, la justicia y el coraje de elegir la propia vida. Suscríbete para que no te pierdas nuestras próximas historias, porque cada historia que compartimos aquí es sobre personas comunes que encuentran fuerza extraordinaria. Y quizás, como Eleanor, tú también tienes ese coraje dentro de ti. Hasta la próxima historia. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.